Tal vez este sea uno de los temas más comunes y trillados en gran parte de las películas de Hollywood. Así que es probable que estemos acostumbrados a que se nos hable de los nombres más famosos y expuestos de asesinos seriales de los Estados Unidos. Sin embargo, la locura, la maldad y lo enfermizo no entiende de nacionalidades. Así que hay que tener en cuenta que por más exageradas y violentas que puedan verse algunas historias de asesinos puestas en el cine, la realidad puede superar fácilmente a la ficción. Por eso hoy vamos a caminar entre una serie de actos atroces que sentiremos muy cercanos, pues estos, a diferencia de otros tantos, todos tomaron lugar en nuestro contexto. Siéntate y prepárate para ver a los 7 asesinos seriales más aterradores de Latinoamérica. Número 7. El vampiro de la ventana, Argentina. El vampiro de Argentina, como también se le conoce, fue Florencio Roque Fernández, un esquizofrénico con delirios que lo llevaban a tener una atracción sexual por la sangre. El vampiro tenía solo 25 años cuando fue apresado un 14 de febrero en 1960. El asesino cometió su primer crimen a los 18 años cuando una ventana abierta lo dejó golpear por detrás a una mujer para después succionar su sangre a través de su cuello. En los siguientes 7 años consumó el asesinato de 13 mujeres bajo las mismas circunstancias. Su marca característica no era solo la mordida en el cuello, sino que en unos casos llegaba a arrancar la tráquea. Su demencia era tal que había desarrollado fotofobia, es decir, un miedo irracional al sol. Debido a su estado mental, no fue encarcelado, sino puesto en un manicomio. Murió 8 años después. Número 6. El apóstol de la muerte, Perú. ¿Qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie. Quiero que haya paz. Maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Fueron las palabras de Pedro Pablo Nácada Ludeña, el hombre de 34 años que no mostró remordimiento alguno al confesar el asesinato a sangre fría de 16 personas. Fue así como se ganó el apodo del apóstol maldito. Considerado el asesino serial más sanguinario de Perú, este Salvador, como se veía él mismo, daba un disparo en la nuca a sus víctimas para que no sufrieran, según él. Acto seguido, rezaba un rosario y los enterraba. A pesar de sus palabras, confesó que también llegó a matar a seres inocentes, pues contó que mató a una pequeña niña para robarle su bicicleta, pues de esta forma podría conseguir dinero, balas y poder seguir con la misión de Dios, dijo en su locura. En su confesión narró que durante su infancia sufrió maltratos en la escuela, abuso sexual por parte de sus hermanos y humillaciones de sus hermanas, así como que antes de ser un asesino estuvo en la Fuerza Aérea, pero fue expulsado por padecer esquizofrenia paranoide y tendencias psicópatas. Fue condenado en 2005 a 35 años de prisión. Sin embargo, meses después, fue enviado al pabellón de enfermos mentales. Cabe destacar que lo último que dijo antes de ser encarcelado fue: cuando salga libre, seguiré cumpliendo mi misión purificadora. Eso es lo que quiere Dios y lo que me dicta. Como dato curioso, en septiembre del 2015, uno de sus hermanos asesinó a 6 personas en Japón. Este fue condenado a pena de muerte. Número 5. La gran sacerdotisa de la sangre, México. De prostituta a diosa azteca, Magdalena Solís, con ayuda de su hermano Eleazar, comenzó a vender su cuerpo desde muy joven y más adelante se convirtió en proxeneta. Por otra parte, había una secta liderada por los hermanos Santos y Cayetano Hernández,
secta en la cual hacían creer a la gente que obtendrían riquezas a cambio de sus bienes materiales y servicios sexuales. Como era de esperarse, al cabo de un tiempo los fieles de esta secta se cansaron de que pasara el tiempo y no recibieran ninguna riqueza, así que estos hermanos decidieron crear a una diosa humana. Fue ahí donde encontraron a Magdalena. Ojo, debo recordarte que te estoy hablando de una época de hace 50 años, así que las cosas eran muy distintas. Los hermanos les presentaban a la gente a la diosa Coatlicue, quien al principio solo les pedía un poco de dinero y comida. Sin embargo, todo se salió de control cuando Magdalena acabó creyéndose su propio cuento y comenzó a exigir aberrantes actos a la comunidad que iban desde tener esclavos sexuales hasta la práctica de orgías donde incluso niños estaban obligados a participar. Asimismo, cuando alguien se negaba, Magdalena ordenaba la muerte de estos, y si su gente protestaba, la sacerdotisa lo justificaba diciendo que este derramamiento de sangre le permitía comunicarse con los otros dioses aztecas para saber dónde estaba el oro oculto de las montañas. Durante el ritual de sacrificio, Magdalena sacaba ella misma el corazón del condenado y repartía la sangre entre sacerdotes y miembros de la secta que ella consideraba dignos. Magdalena y su hermano fueron condenados a 50 años de cárcel. Número 4. El niño del terror, Ecuador. El más joven de esta lista, pues incluso tuvo más muertes que su propia edad, y es quien más rápido habría consumado sus crímenes, pues en un lapso de solo 4 meses asesinó a balazos a 8 taxistas, 10 homosexuales y a 3 personas más. Juan Fernando Hermosa era el líder de una pandilla con quienes cometía estos asesinatos a la edad de 15 años. En su primera captura, Juan Fernando fue interceptado en su casa, donde atacó a los oficiales con una granada y con un arma de fuego. Aún así, fue capturado y el enfrentamiento le costó la vida de su madre, pues fue alcanzada por una bala al momento del allanamiento. Lo interesante de este caso es que después de que fuera liberado de sus 4 años de cárcel y se fuera a vivir con su padre, el niño del terror encontraría su muerte el día de su cumpleaños a manos de unos encapuchados, quienes lo habrían golpeado y torturado hasta la muerte. Número 3. La Bestia, Colombia. De entre todos aquí mencionados, este es quizá quien más se haya ganado su apodo a pulso y con creces, pues es quien más tiempo se tomaba con sus víctimas, pues amarraba al niño, lo pateaba hasta romper sus huesos, soltaba golpes a los riñones y se dejaba caer encima para romper las costillas, para luego rematar con un cuchillo y mutilar las extremidades. No conforme, a algunos los violaba también, y según él, su parte favorita era cuando les arrancaba la cabeza. Con Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, es donde damos un salto en la intensidad de este top, pues hasta el momento no habíamos mencionado una cantidad de asesinatos tal como la de 200 niños, de los cuales muchos, sus restos son únicamente huesos. En una entrevista, cínicamente afirmó que no se considera peligroso, que es una persona como cualquier otra, pero que cometió errores de los cuales ahora está muy arrepentido. Sumando todos sus crímenes, se da un total de más de 1000 años de cárcel. Sin embargo, cuando fue encarcelado, la pena máxima en Colombia era de 40 años, así que la bestia podría ser liberada para el año 2023. Número 2. El monstruo de Ecatepec, México. Este puesto lo ocupa el más reciente de todos y que quizá tengas aún en mente. Los vecinos de Juan Carlos y Patricia solían verlos pasear por las calles con una carriola
e incluso los conocían porque ella vendía ropa. El asesino, identificado únicamente como Juan Carlos, y su esposa Patricia solían transportar los miembros mutilados de sus víctimas en una carreola de un escondite a otro. Además de que guardaban las partes en cubetas y en un refrigerador. Las víctimas, todas ellas mujeres, eran citadas por la esposa de Juan Carlos en una casa para mostrarles la mercancía de ropa que tenía para ofrecer. Después, la esposa se llevaba a sus propios hijos a otra habitación para que no vieran cómo el padre asesinaba a las mujeres, a quienes también violentaba sexualmente. Se le atribuyen 20 asesinatos a Juan Carlos. Te preguntarás, ¿por qué tiene un puesto tan alto en este top? Más allá de lo reciente de este hecho, es por lo que hacía con el cuerpo de sus víctimas. A diferencia de otros, todo esto no era únicamente por placer, sino que los huesos se los vendía a un santero, también conocidos como brujos. La grasa restante la tiraba, la carne era comida para sus perros y los corazones eran almacenados en un frasco con alcohol y los ponía en un altar para la Santa Muerte. Ambos fueron detenidos y al momento de su confesión, Juan Carlos cuenta con orgullo y emoción los atroces actos que cometió. Número 1. El monstruo de los Andes, Colombia. Hemos recorrido una senda a través de lo más putrefacto de la naturaleza humana, un recorrido fétido lleno de lo peor que puede ofrecer este mundo. ¿Qué clase de ser maligno podría ocupar el primer lugar? Hijo de un padre que murió antes de su nacimiento y criado por una prostituta durante el periodo de tiempo más violento de Colombia, Pedro Alonso López creció entre la decadencia y la desesperación. Fue echado de su casa a los 9 años de edad tras intentar abusar sexualmente de su hermana menor, por lo que su camino descendiente hacia lo enfermizo comenzaba muy temprano. En lo que creyó él que era un golpe de suerte, fue adoptado por una familia de origen estadounidense a los 12 años. Sin embargo, fue abusado sexualmente por un profesor que sus padres le habían contratado. Una vez mayor de edad y fuera de la casa de sus padres, comenzó a robar automóviles, por lo que poco tiempo después fue detenido y encarcelado. Fue ahí en la cárcel que sufrió una violación por parte de 3 presos antes de ser liberado 9 años después. Es en ese preciso instante que Pedro no siente otra cosa más allá que desprecio y rabia contra la vida y la gente. Tiene el conteo más numeroso de entre todos los ya mencionados, pues son nada menos que 300 asesinatos en 3 países distintos: Colombia, Perú y Ecuador. Los crímenes de este monstruo eran a niñas pequeñas a las cuales violaba al mismo tiempo que estrangulaba hasta la muerte. ¿Quieres escuchar la peor parte? Pedro Alonso fue detenido y encontrado culpable de múltiple asesinato. Sin embargo, y aunque no lo creas, fue sentenciado a tan solo 16 años de cárcel. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994, cuando fue extraditado a Colombia a un hospital psiquiátrico. En 1998 es declarado sano y es puesto en libertad. Nadie sabe su actual paradero, el hombre con más asesinatos en toda la historia. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote, activando las notificaciones y dándole like a la página de Facebook que está en la descripción. Así me ayudas a seguir haciendo estos videos. Ahora duerme tranquilo.